Señor y Dios, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en paz, en medio de un mundo donde hay tantas guerras y adversidad. Y podemos tranquilamente disponer nuestro tiempo como familia a sentarnos, a alabarte y a escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por tu pueblo reunido en este lugar, por tu pueblo también que en otros lugares está sufriendo ahora. Rogamos tu bendición para tu palabra, que tu palabra haga lo que ninguna obra humana puede hacer. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si usted ha pensado o ha intentado o se ha preguntado cuántos pensamientos son capaces de generar nuestra mente. ¿Cuánto pensamiento podemos generar en un día? Sin duda, el cerebro humano es una muestra de la extraordinaria creación de Dios. Un órgano vital que por más que avance la ciencia, por más que avance el conocimiento, quedan tantísimos vacíos a la hora de explicar el funcionamiento y la capacidad de nuestro cerebro. Hay muchos estudios sobre los pensamientos de los seres humanos. Antes del año 2020 se pensaba que una persona podía tener alrededor de 60.000 pensamientos en un día. Son solo datos. Usted puede consultar diversas fuentes y vamos a darnos cuenta de que hay mucho sobre esto porque hay también mucho desconocimiento sobre el funcionamiento del cerebro humano. Pero una universidad en King, Canadá, en el 2020 idearon una forma para aislar en el cerebro lo que ellos llaman gusanos del pensamiento. Esto es la gran cadena que conforma nuestros pensamientos constantes. Los detalles de este estudio revelan que nada más y nada menos un ser humano debe generar 6.200 estos gusanos de pensamientos en un día. Un auténtico torrente de posibilidades para la investigación. Y constantemente se sigue intentando ver cuánto puede pensar un hombre, un ser humano en un día. Y sin duda nuestra mente es una maquinaria que no para. De hecho, si algo se ha comprobado, es que ni aún en el sueño, ni aún en el momento que dormimos, dejamos de generar pensamientos. Por tanto, nuestra mente nunca deja de trabajar, nunca deja de funcionar. En ningún momento del día dejamos de generar pensamientos. Buenos pensamientos, malos pensamientos. En esta mañana para nada haremos un estudio del pensamiento humano, pero sí nos daremos cuenta que en la Escritura se le da una importancia vital a nuestros pensamientos. Y vamos a ver que no solamente en el área del pensamiento, sino cuán trascendental son esos eventos que suceden en nuestra mente, pero influyen y determinan nuestro actuar cotidianamente. Porque hay una influencia directa, totalmente proporcional entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vayamos juntos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Aunque haremos énfasis en el 8 y el 9, pero vamos a leer desde el 6. Filipenses capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses, iglesia en Filipo, capítulo 4, versículos del 6 en adelante, el 9. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
En esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La carta a los filipenses está llegando a su fin. Una carta especial. Confieso que ha sido mi carta en todo este año, porque la estamos enseñando a los jóvenes y porque me gusta muchísimo. Y ya esta carta hermosa está llegando a su final. De hecho, la sección que predicaremos en esta mañana, cuando nosotros leemos el versículo 8 y comienza por lo demás, una adecuada traducción también sería por último. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 4 comienza a dar algunas consideraciones finales para esta amada iglesia, para esta que es la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, para esta iglesia especial, esta iglesia amorosa, esta iglesia que ofrenda a los santos, esta iglesia que está siendo fiel al Señor, que está luchando por el Evangelio, está terminando y el versículo 8 dice, por último, una manera quizás de resumir todo el mensaje de la carta. Por eso estos dos versículos, más allá de ser dos indicaciones lejanas o dos indicaciones más agregando a todo lo que el apóstol ha enseñado en la carta, pudiéramos pensar que Pablo está resumiendo en dos versículos toda su carta. Por último, esto creo que lo vimos hace algunos sábados con los jóvenes. El capítulo 4 termina ya ahí en esa serie de consideraciones y Pablo hace una serie de llamados, hace un llamado a la firmeza, hace un llamado a la reconciliación, hace un llamado al gozo en el pueblo de Dios, hace un llamado a la gentileza. Él recuerda que el Señor está cerca, hace un llamado a transformar nuestras ansiedades en oraciones y luego de decir todo esto del 1 al 7, él dice, por último, y presenta estos versículos tan conocidos que hemos compartido, que vamos a compartir en esta mañana. Y el versículo 8 debe entenderse de esta manera. Iglesia, finalmente quiero decirles esto. Ya voy a concluir. Solo me queda esto por decirles. Así que veamos cuán trascendentales son estas palabras. Y en esta mañana estaremos meditando, reflexionando y abundando en dos órdenes, en dos imperativos y en una consecuencia o en un glorioso resultado. Esto pensad, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Esto pensad, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Una vez más, como siempre hemos dicho y siempre expresamos, la Escritura con su carácter totalmente práctico, totalmente útil, porque eso es la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para hacer la obra, tiene el poder para hacer la obra totalmente aplicable. Y en dos versículos sumamente cortos, sencillos, dos órdenes directas, claras, precisas, que prometen un glorioso resultado. Esto pensad, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Consideraremos ahora el primer imperativo. Esto pensad. Antes de seguir con la exposición de la palabra, quiero que veamos algunos versículos de la Biblia que pueden poner en contexto la importancia y la relevancia que le da la palabra de Dios a nuestros pensamientos. Si abrimos nuestra Biblia en Proverbios, vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 23, versículo 6 y 7, dice la palabra del Señor. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. La Biblia dice
directamente en este pasaje que de acuerdo a cómo son los pensamientos del corazón del hombre, tal es el hombre. Quizás ustedes han escuchado esta frase que dice: el hombre piensa como vive. ¿Quién la ha escuchado? ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? Esta frase se la atribuye, no se sabe bien, pero se la atribuye a Carlos Marx. El hombre vive de acuerdo a cómo piensa. Pero si nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que esta frase es un error, porque el hombre vive como piensa. Lo que la Biblia enseña es que el hombre no piensa como vive, no vive como piensa. Eso es una gran verdad. El hombre vive de acuerdo a cómo piensa, no piensa de acuerdo a cómo vive. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo de 20 al 23 y escuchemos las profundas palabras del Señor Jesús. Ahorita me contradije ahí, pero la idea es: el hombre vive de acuerdo a cómo piensa. Porque dice el Señor en Marcos 7, 20: pero decía el Señor, de lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿De dónde viene la maldad del hombre? De su interior, de sus pensamientos. Y la Biblia, cuando habla de mente y corazón, está hablando del mismo término. Cada vez que leemos la Biblia, el término corazón está hablando del centro de la voluntad y de las emociones del hombre. Y el centro de la voluntad y de las emociones del hombre no es el corazón, sino es su mente. Entonces Jesús enseña que de nuestra mente sale lo malo. Está enseñando a los judíos que no es por comer con las manos sucias, por tocar los alimentos, sino que adentro de nosotros, de nuestros pensamientos, porque tal como son los pensamientos del hombre, tal es el hombre. Por eso el hombre vive de acuerdo a cómo piensa. Pero si queremos ver un texto más, Romanos capítulo 8, versículo 5, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué piensan las personas que son de la carne? En las cosas de la carne. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Y no vamos a leer ese texto, pero si vamos, puede apuntarlo y leerlo en casa. Si vamos a Efesios capítulo 8, versículo del 18 al 19, dice que el hombre tiene un entendimiento entenebrecido. Y esa mente carnal produce pensamientos carnales y se entrega a conocer toda clase de impureza. El hombre sin Dios tiene una mente entenebrecida, por tanto sus conductas, sus actitudes, su actuar están corrompidos. No sé si estamos entendiendo a la luz de todos estos pasajes cuán relevante es tu mente, tus pensamientos. Porque ahora estamos sentados en este lugar, la mayoría de los ojos están atentos, pero tus ojos pueden estar atentos y tu mente, ¿dónde puede estar? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Personalmente, cuando miro la carta a los Filipenses, durante este año he podido ver que hay un hilo, quizás no muy mencionado, porque siempre pensamos en esta carta como la carta del gozo, porque lo es y hay muchas manifestaciones. Pero Pablo hace en toda la carta un llamado a que los creyentes sientan y piensen de la misma manera.
Para mí, ese es el hilo de toda la carta. Filipenses 1:27 dice que ellos debían combatir unánimes en un mismo espíritu. Filipenses 2:2 dice que deben sentir lo mismo y deben estar sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:5 dice que deben tener el mismo sentir de Cristo. Filipenses 3:15 dice que todos los que somos perfectos sintamos lo mismo. Y luego dice, sintamos una misma cosa. Filipenses capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sientan lo mismo. Y en este momento, por si hay alguna pregunta como esta, podemos decirnos hacia dónde deben ser dirigidos nuestros pensamientos. ¿Cómo lograr que seres humanos tan diferentes, tan distintos como tú y yo, en medio del pueblo de Dios, siendo cuerpo de Dios, podamos sentir lo mismo? ¿Cómo es posible que reconociendo nuestras grandes diferencias, nuestras diferencias en personalidad, en conducta, en atributos, físicamente, siendo seres humanos únicos, cómo la Biblia está llamando al pueblo de Dios a sentir una misma cosa, a estar unánimes, a pensar de la misma manera? Pues este desafío que hay en toda la carta, que hay en la Escritura, el Señor no lo deja en el aire. Porque cuando la Biblia dice que debemos sentir de esa manera, que debemos estar unidos, que somos uno en el Señor, que esa es una de las grandes enseñanzas del Nuevo Testamento, es que la iglesia tiene que ser una en el Señor. ¿Pero cómo? La palabra del Señor reconoce que la manera para poder cumplir con estos requerimientos que la carta está dando y que la Biblia está dando, es que nosotros tenemos que tener un mismo pensamiento. ¿Pero cómo desarrollarlo? Mis hermanos, Iglesia del Calvario, que estamos aquí reunidos, tenemos una batalla en nuestra mente. Yo sé que hay muchas batallas, pero la mayor batalla que enfrenta nuestra vida espiritual es una batalla en nuestra mente. Allí hay un campo minado, constante, de una guerra que no cesa entre la carne y el espíritu. Hay una guerra en nuestra mente. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te hagan un nido sobre ella. Podemos aplicar esto a nuestros pensamientos. La verdad es que nuestros pensamientos son muchas veces incontrolables. Ahora mismo nuestra mente no se detiene y los pensamientos tampoco. Pero la palabra de Dios nos da herramientas valiosas para enfrentar la batalla que hay en tu mente y en mi mente. Para enfrentar todas esas tentaciones, todo ese flujo de pensamientos constantes con los cuales nos enfrentamos en nuestra mente, que no se pueden ver, que nadie puede escucharlos, pero están ahí. Ahora mismo hay una batalla en tu mente, para que tu mente no escuche la palabra de Dios. Pero la Biblia ofrece esas medidas para analizar los pensamientos y nos da patrones para clasificar nuestro pensamiento. Y Pablo dice claramente, esto pensad. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no quiero que ninguno salgamos de este lugar pensando que esta lista está sujeta a la relatividad de nuestras opiniones. Porque quizás lo que sea bueno para mí no es bueno para otra persona. Quizás lo que es verdad para mí puede que para otra persona no sea verdad. Lo que es honesto para mí puede que para otra persona no sea verdad. Nosotros vamos a estar ahora, todos estos días que está el tema de la guerra en Israel, siendo bombardeado de los medios de difusión de nuestro país, de que Israel es terrorista. Y eso no es verdad. Vivimos un siglo de la relatividad.
Todo es relativo. Yo tengo mi verdad, yo tengo lo que es honesto, yo tengo lo que es justo. Para mí eso es puro o no es impuro. Para mí eso es amable o no. Para mí eso es de buen nombre o no. Pero no podemos pensar que estas palabras que está diciendo la Biblia están sujetas a nuestras definiciones de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que es puro, de lo que es verdadero. No podremos. Voy a estar usando algunas ideas ahora, cuando estemos describiendo esta lista del pastor John MacArthur, que me gustaron mucho para ayudarnos a entender. No vamos a profundizar porque queremos dar una idea más global de esta enseñanza. Iglesia, ¿qué es la verdad? Dice que debemos pensar en todo lo verdadero. ¿Qué es la verdad? Como decíamos hace un segundo, lo que el mundo enseña es que la verdad es relativa, que cada quien tiene su propia verdad. Pero partiendo de ese principio que hemos establecido, que nada de esto es relativo, que todo esto debe ser y es completamente absoluto, lo mismo que es verdad, una verdad es verdad siempre. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Cuando la Biblia dice que debemos pensar en lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es en lo único que no hay mentira, en lo único que no hay falsedad, en lo único que no hay engaño? ¿Qué es la verdad? Yo lo único que quiero es que salgamos de este lugar conscientes de eso. No estamos pensando en que tenemos que decir la verdad. ¿Tenemos que decir la verdad? Sí, tenemos que decir la verdad. Pero cuando la Biblia dice que tenemos que pensar en lo verdadero, no podemos quedarnos con el sencillo hecho de que yo no debo decir mentiras. Eso es una consecuencia. Pero ¿qué es lo verdadero? Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cuando la Biblia me dice que yo debo pensar en lo verdadero, tengo que recordar lo que dice el Salmo 19, versículo 9. Los juicios de Jehová son verdad. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, 151 dice esto: todos tus mandamientos son verdad. La Biblia es verdad porque Dios la escribió y Dios es verdad. Entonces, cuando la Biblia me dice que yo debo pensar en todo lo verdadero, está hablando que mis pensamientos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios y a Dios que la ha revelado. Es la única manera de yo poder tener mi mente generando pensamientos verdaderos. Porque de la fuente de la verdad absoluta genera todo pensamiento verdadero. ¿Queremos buenos pensamientos? Pensemos en la verdad. Pensemos en lo verdadero. En la palabra de Dios revelada, que es verdad, y en el Dios que se revela en su palabra. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no solamente es la verdad, sino que revela al Dios verdadero. Y dice el comentarista que las otras 7 categorías de pensamientos rectos se basan en la verdad de la palabra de Dios. Porque todo parte del carácter verdadero de Dios. ¿Queremos tener buenos pensamientos? Pensemos en lo verdadero, todo lo honesto. Viene de una palabra que significa reverenciar y adorar. La palabra honesto, que se usa aquí en este texto. Describe el estilo de vida honorable que se le exigen. ¿Saben? Esta es la palabra que se usa para describir a los diáconos y a los ancianos en 1 Timoteo 3:11 y 3:8. Y es la misma palabra que se usa para describir a los ancianos, a los pastores en Tito 2:2. Porque los hombres de Dios deben ser honestos y significa que deben tener un estilo de vida alejado de lo temporal, lo mundano, lo vulgar, lo terrenal, más bien en lo celestial. Y todo lo que es verdad según la palabra de Dios es honesto. Y esta palabra describe una actitud digna de reverenciar y de adorar, propia
del creyente hijo de Dios. Todo lo honesto. Esta declaración tiene mucho que ver con lo que hace al final del versículo 8. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso es algo honesto. ¿Habrá algo honesto, considerando esta definición, que pueda pararse al lado de Dios y su palabra? Por eso estoy muy de acuerdo en ver cada una de estas descripciones a la luz de lo verdadero de la palabra de Dios. ¿Son mis pensamientos verdaderos? ¿Son honestos? Todo lo justo. Este adjetivo describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas, inmutables, y que están reveladas en las Escrituras. Los creyentes deben pensar en asuntos que están en armonía con la ley de Dios. ¿Qué es lo justo? Esta mañana he terminado, ayer terminé el libro de Jeremías, hoy leí Lamentaciones en la mañana. Cuando uno lee un libro como Lamentaciones, como Jeremías, que narran la destrucción de Judá por parte de Nabucodonosor, el justo juicio de Dios sobre Israel, y lee Lamentaciones en la mañana y ve que Jeremías está llorando, que está clamando, pero él lo está haciendo porque el santo y justo juicio de Dios ha caído sobre la nación. Y uno puede pensar, es que eso no es justo. Pero justo ¿en base a qué? Tú y yo podemos pensar, es que tantas cosas que nos están pasando no son justas. Pero ¿cuál es el patrón para medir la justicia? ¿Cuál es el patrón? Si vamos al patrón humano, lo que es justo y legal en un lugar es injusto y ilegal en otro. Las leyes cambian de acuerdo a los países, de acuerdo a los gobernantes, y la justicia del mundo está sujeta a hombres impíos, carnales, hombres malos como nosotros, que intentamos ejercer la justicia. Pero cuando pensamos en lo justo, no podemos pensar en lo justo de acuerdo a nuestras ideas. ¿Dónde está lo justo? En la palabra de Dios. Todo lo que está en armonía con la ley de Dios es justo. Por eso Jeremías, después de ser destruida su nación, de ser enviados al cautiverio, tiene que decir que esto es el resultado del justo juicio de Dios y que sus misericordias aún así son nuevas cada mañana. Cuando decimos que si esto o aquello es justo o no, ¿justo con qué medida? Tenemos que seguir aplicando el mismo patrón, justo de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo puro. Primera de Timoteo 5:22 usa esta palabra y se traduce como libre de pecado. Los creyentes deben purificarse a sí mismos porque Jesucristo es puro. Dice la Biblia en Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque Dios es puro, nuestros pensamientos tienen que ser puros, libres de pecado. ¿Son nuestros pensamientos puros? ¿Mis pensamientos son puros? Todo lo amable. Esta palabra solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Podría traducirse como benigno, generoso o paciente. Los creyentes deben centrar sus pensamientos en lo que la Biblia dice que es agradable, afable y grato ante Dios. Mis pensamientos están rondando todo lo amable, agradable, afable, que es grato ante Dios. ¿Cómo son pensamientos amables? Todo lo que es de buen nombre. Esta palabra también solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Se refiere a aquello que es de gran estima o que goza de muy buena reputación. Las Escrituras elevan los pensamientos de los creyentes al nivel de los asuntos más eminentes. Todo lo que es de buena reputación.
Recuerdo que cuando era bien joven en la iglesia, una vez escuché, y de ahí lo he escuchado muchísimas veces, que qué pasaría si se pusieran todos nuestros pensamientos en una pantalla y todo el mundo los viera. Si son los míos, que yo no esté presente. Todo lo que es de buen nombre. Y si pudiera quedarse algo fuera de la lista, dice Pablo, si hay virtud alguna, si hay algo bueno en ese pensamiento, si es digno de alabanza, en esto pensad. Sin duda este es un mensaje muy confrontativo para nuestras vidas, para mi vida, para esa área de nuestras vidas que nadie ve, pero que nosotros tenemos que darle cuenta constantemente al Señor. Amado hermano, ¿hacia dónde van tus ojos al leer estas palabras de esta lista? Cuando piensas en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honesto, ¿hacia dónde van tus pensamientos? ¿Has pensado tú en esta mañana en algún hombre? ¿Has pensado en esta mañana en alguna persona que personifique este pensar? ¿O acaso tus ojos, como los míos, están mirando ahora al Señor? Esta mañana venía a mi mente un texto que no había pensado. Fue uno de los textos que usamos en los 15 de Jessica el lunes pasado. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Leyendo estos versículos, ¿acaso no estamos viendo todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre? ¿Acaso no es la palabra de Dios todo eso? Yo no creo que el texto nos esté dando una serie de cosas que debemos hacer, sino nos está llevando a mirar a aquel que es todas estas cosas, que es Dios, y que debemos poner nuestros pensamientos en Él. Y nos lleva a mirar el lugar donde encontramos todas esas características reveladas, que es la Biblia. Filipenses 4, 8 y 9 nos lleva a mirar a Dios, que es quien cumple estas descripciones, y nos lleva a mirar la Biblia, que es el lugar donde vemos estas cosas hechas realidad. Estuve leyendo, hay un método muy famoso, quizás muchos lo hayan escuchado aquí. Es el triple filtro de Sócrates. No sé si lo han escuchado. Sócrates tenía esto que él llamó un triple filtro para clasificar la información que llevaba a su vida. El primero era, él decía, ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es cierto? El filtro de la verdad. ¿Es bueno lo que me vas a decir? El filtro de la bondad. ¿Será útil lo que me vas a decir? El filtro de la utilidad. Este filósofo aplicaba estos filtros, pero todos estos filtros son inservibles comparado con el filtro de Dios y su palabra. Completamente inútiles. Porque si yo aplico estos principios de acuerdo a mi verdad, a mi bondad y a mi utilidad, voy a seguir siendo yo el pecador. Pero cuando yo filtro mi vida por estos principios que tiene la palabra de Dios,
Hay un texto que no vamos a entrar ahí, pero lo voy a mencionar. Quizás para que usted lo medite en casa. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16 dice la palabra de Dios. Escuche bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este texto no significa otra cosa que los hijos de Dios tienen una mente armonizada con la mente de Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Por eso es que nosotros podemos percibir las cosas del Espíritu que para otra persona es locura. Porque tenemos la mente de Cristo. Esto pensar. Seamos sinceros. ¿Cómo son los pensamientos de una persona que desarrolla esta lista? ¿Qué sucede con nosotros si pasamos por este filtro nuestros pensamientos? Y por favor, no pongamos excusas. Quitemos de nuestra vida ahora los pero. Porque ahora alguien pudiera decir, pero bueno, yo no voy a estar todo el día pensando en Dios. Yo no voy a estar todo el día pensando en la Biblia. No deberíamos. Quitemos de nuestra vida a un lado los peros. Estos versículos describen los pensamientos de una mente carnal o de una mente espiritual. De una mente espiritual. Por ende, estos versículos desafían a los hijos de Dios a tener pensamientos de esta manera. Hay una batalla constante, decíamos, en nuestra mente. La batalla ocurre en la mente. No podemos pelear la batalla de la fe con una mente carnal. No podemos enfrentar la vida cristiana con pensamientos mundanos. No podemos prevalecer firme cuando sucumbimos en el primer campo de batalla de nuestra vida, que es la mente. Cuando llega la depresión, el estrés, los malos pensamientos, las dudas, la inseguridad. ¿Cuándo llegan esas cosas a nuestra vida? La depresión, el estrés, los malos pensamientos, las dudas, la inseguridad. Cuando intentamos dar respuestas carnales a nuestros pensamientos. Cuando yo fallo en el campo de batalla de mi mente, llega todo eso a mi vida. Yo sé que siempre no tendremos la victoria en nuestras batallas. Yo sé, yo fallo todos los días en la batalla de mi mente. Pero debemos hacer un examen de nuestros pensamientos. Y usted puede decir, pero ¿cómo yo voy a examinar mis pensamientos? Bueno, la manera de saber cuál es la abundancia de nuestros pensamientos es que estoy permitiendo que entre constantemente a mi vida. Porque nosotros no pensamos de la nada. Nosotros pensamos de lo que recibimos constantemente. Si nosotros estamos llenando nuestra mente de la mentira del mundo, del diablo, que solo vence de una manera, solo se vence de una manera que es con la verdad de la palabra de Dios. Si yo estoy llenando mis pensamientos, si yo estoy llenando mi mente de cosas triviales, carnales, que lo que hacen es alimentar mi ansiedad, alimentar mi estrés, en vez de pensar en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es honesto, seguramente va a llegar a mi vida todas esas cosas. Todos sabemos nuestra realidad. Difícil los momentos que estamos viviendo actualmente. Pero creo humildemente que el más grande de nuestros peligros actualmente, del que no hablamos mucho o casi nada, es cómo nuestro pensamiento se inclina cada vez más a la realidad presente que a las cosas espirituales. Cómo las escaseces de nuestro país, cómo los problemas de nuestro país, cómo las dificultades de este mundo presente están llenando nuestros pensamientos y no estamos enfrentando las batallas conscientes de las verdades y de las riquezas espirituales que tenemos en el Señor. La escasez, el dolor, los sueños, los planes de mejora están robando lugar a nuestro deleite en la palabra de Dios y su palabra. Pudiéramos pensar, esto lo dijo ahorita, nuestros pensamientos no se ven. Esto es falso, sí se ven.
Los pensamientos se ven en cómo vivimos, en cómo enfrentamos nuestras escaseces, en cómo enfrentamos nuestras dificultades, en cómo enfrentamos tantas y tantas y tantas calamidades que hay en el tiempo presente que vivimos en nuestro país. Pero cuando todas esas realidades llenan mi pensamiento, y cuando yo estoy llenando mi vida de todas esas noticias o de la banalidad de las redes sociales, del mundo, los entretenimientos carnales, y por favor, nosotros somos muy inteligentes. Yo digo, no, es que yo no uso las redes sociales. Yo no las uso. Yo no las uso, pero me encanta el deporte. Puedo pasarme, usted se puede pasar 3 horas en redes sociales y yo me puedo pasar 6 viendo en Madrid. Cada cual tiene sus luchas. Yo no uso Facebook, soy espiritual. Pero veo Chiringuito 1 hora y media, programa de deporte. Cuando yo lleno mi mente de pensamientos, de información, eso determina en mis acciones. Recuerden que hay una batalla visible en tu mente. Es doloroso ver en nuestro país algo que está creciendo cada día, que son las personas enfermas mentalmente, que necesitan medicamentos para poder enfrentar sus realidades. La enfermedad de la mente es algo terrible. Pero usando esta analogía, la manera que tú y yo tenemos de vencer los pensamientos carnales, los pensamientos enfermos de nuestra mente, están cuando usamos la medicina, el remedio divino de la palabra de Dios, que nos dice, esto pensad. Amado hermano que estamos en este lugar, hagamos un análisis, a nuestros pensamientos. Por supuesto, un análisis privado, un análisis sincero. Pero si queremos ir un poco más profundo, hagamos un análisis de las cosas con las cuales estamos llenando nuestra vida, de nuestras conversaciones, de las cosas en las cuales dedicamos tiempo. Todo eso genera un flujo de información en nuestra mente. Yo no soy psicólogo ni quiero serlo, pero lo que me enseña la palabra de Dios es que lo que entra a mi vida, eso es lo que me contamina. Y lo que va a generar mi mente es lo que hay en mi corazón. Y si yo lleno la palabra, y si yo lleno mi mente y mi corazón de la palabra de Dios, si yo combato mis malos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo Cristo ahí en el desierto. Cada vez que venía la mentira del diablo, Jesús citaba la palabra de Dios. Y cada vez que vienen las realidades del tiempo presente, tú y yo debemos citar las realidades y la esperanza que tenemos en Cristo. Recordemos que la batalla empieza, se acaba y se vence en nuestra mente. Si queremos estar unánimes, tener armonía, unidad en la iglesia, debemos pensar en esto. ¿Cómo es una iglesia que centra su pensamiento y su actuar en estas verdades? En lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es amable. ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Y recordemos que el versículo 8 no es una sugerencia, no es un consejo. Vamos a hacer una pequeña clase de español. En el español hay ¿cuántos tiempos verbales? Los más jovencitos. 3. Modo indicativo. Modo subjuntivo expresa posibilidad. ¿Y cuál es el tercer modo? ¿Qué cosa es el modo imperativo? Una orden. En buen español, ¿en qué modo y tiempo verbal está este? Es una orden. ¿Mía? Del Señor. No es una sugerencia para los cristianos. Es una orden directa del Señor que dice, en buen español, haz esto. Piensa esto. ¿Quieres vencer tus depresiones, tus miedos, tus inseguridades, tus preocupaciones? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Esto es pensar. ¿Quieres vencer tus batallas
esto pensad. Yo no voy a desestimar la ciencia, yo no voy a desestimar los medicamentos, yo no voy a desestimar nada, pero lo que yo voy a estimar por sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Quiero vencer mis batallas, esto pensad. Quiero eliminar de mi vida los pensamientos impuros, los pensamientos sucios, los pensamientos banales, los pensamientos que están dañando mi familia, mi matrimonio, mi vida. Debo dejar de pensar, debo dejar de consumir todas esas cosas que me están haciendo tener un pensamiento temporal y banal. Pero amado hermano, el pasaje no se queda en el área del pensamiento. No es sencillamente una batalla de ideas. Eso suena raro. Voy a cambiar eso después. Es que no sé decirlo de otra manera. No me había fijado en eso. No es solamente una batalla en el campo de las ideas. ¿Ustedes me entendieron? No es suficiente que todo esto que hemos visto, y solamente no es que no es suficiente, es que no puede ser que todo esto que hemos visto se quede en nuestra mente. Porque como dijimos al principio, estamos hilando esa idea, el hombre vive como piensa. El texto pasa de esto hacer a esto, perdón, de esto pensar a esto hacer. Un creyente que tenga pensamientos de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo vive, mi hermano? ¿Cómo vive un creyente aplicando Filipenses 4:8? Escuche bien esto, nuestros pensamientos se convierten en nuestras acciones. Nuestros pensamientos se convierten en nuestras acciones. No podemos darle una importancia trivial a nuestros pensamientos, porque mis pensamientos se convierten en mis acciones. 4:9 dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, todo esto que recibieron, esto haced. El texto no es una invitación a seguir modelos humanos precisamente. La iglesia de Filipo tenía que, con lo que aprendió, recibió, vio y escuchó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que esta iglesia recibió, aprendió, escuchó y vio? Fue la verdad del evangelio. Y esto que ellos recibieron no está desligado del versículo 8, porque la verdad del evangelio presenta todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene motivo de alabanza, todo lo que tiene virtud. Eso es el evangelio. Y lo que Pablo le está diciendo es que ellos han recibido en el mensaje de la palabra de Dios, en el mensaje de salvación, ellos han recibido ese paquete que es todo lo verdadero. Entonces, no es que ahora ellos tenían que ponerse a inventar qué iban a hacer. No es que nosotros tenemos que ponernos a inventar qué hacer como cristianos, porque eso ya nos ha sido dado en la palabra. ¿Cómo vivir? La palabra nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios regula nuestro actuar, regula nuestros pasos. ¿Cómo vive el pueblo de Dios en el mundo? Bueno, el pueblo de Dios vive en el mundo como nos enseña la palabra de Dios. Porque todo eso que hemos recibido como verdadero, como todas esas cosas que hemos recibido del Señor, lo que el Señor nos dice, eso que ustedes recibieron, hazlo. El texto nos lleva a pasar del escenario de los pensamientos, porque es cierto que debemos meditar y pensar en el evangelio, pensar en nuestra salvación, pensar en la doctrina, en los temas de la palabra, en la moralidad, en la pureza, en la santidad de la vida cristiana, pero debemos vivir el evangelio, vivir la salvación, vivir la santidad, vivir la pureza. Todo eso que está en nuestra mente, que recibimos de la palabra de Dios, pasa a ser nuestra conducta. No hay contradicción entre un versículo y el otro. No hay una lucha entre los pensamientos y las acciones. No hay tensión, hay comunión y dependencia. Entre nuestros pensamientos y nuestras acciones no hay tensión. Lo que hay es comunión y dependencia. Porque uno condicionará al otro y así viceversa.
pensamiento puro y verdadero, vida buena delante de Dios y los hombres. Pensamiento, como el versículo 8, se traduce en una vida buena delante de Dios y de los hombres. La iglesia es desafiada en este texto a actuar de acuerdo a lo que ha recibido en la palabra de Dios. Nuestro actuar es de acuerdo a lo que hemos recibido en la palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos saber si estamos desvirtuados en nuestros pensamientos? La Biblia nos dice que la manera de saberlo es viendo cómo vivimos, analizando nuestra vida. Miren, mis hermanos, Pablo nos repite en el versículo 9 la lista del 8. Pero quiero que mediten conmigo. Lo que aprendiste y recibiste, lo que oíste y viste, ¿acaso eso no es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? ¿Acaso lo que debemos hacer no es eso? Pero por si nos queda alguna duda, voy a leerles, si quiere puede seguir su vista ahí en Filipenses, porque les dije al principio que Pablo está resumiendo toda su carta en Filipenses capítulo 1, versículo 27, antes de llegar ahí, porque toda la carta, como es la Biblia, Dios le está diciendo a la iglesia cómo tiene que vivir. Versículo 8, versículo 9, Pablo lo resume en una declaración, pero durante toda la carta él ya nos dijo cómo tenemos que vivir. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Como es digno del evangelio, firmes en un mismo espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo que es de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sin contienda, sin vanagloria, con humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luminares en el mundo. ¿Cómo tiene que vivir el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que han recibido, lo que han visto, lo que escucharon, lo que vieron? ¿Qué es esto? Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto debemos hacer. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que hemos oído. Eso es lo que hemos visto en el comportamiento de los santos durante más de 2000 años de historias. Esto debemos hacer. De esta manera debemos comportarnos. Porque al llenar nuestros pensamientos de la gloria de Dios y del Dios verdadero, nuestra vida va a abundar de esa manera. Esto debemos hacer. Los pensamientos y la vida práctica van dirigidas en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Si mis pensamientos están dirigidos hacia Dios, mi vida práctica, la vida donde vivo el evangelio, ¿hacia dónde va dirigida? Hacia Dios. Luego de estas dos órdenes, estoy terminando ya. Luego de estas dos órdenes directas, esto pensad, esto haced, la palabra nos da un glorioso resultado. ¿Y cuál es? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leerlos todos juntos. El final del versículo 9. Después que dice esto, haced. 1, 2 y 3. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a decirlo con un poquito más de deseo. 1, 2 y 3. Y el Dios. El pueblo de Dios viviendo de acuerdo a su llamado y Dios morando en medio de su pueblo.
y el Dios de paz estará con vosotros. A mí me gusta hacerme muchas preguntas cuando leo la Biblia, y yo me pregunté lo siguiente: ¿por qué el Dios de paz? ¿Por qué no el Dios de amor? ¿Por qué no el Dios de justicia? ¿Por qué no el Dios de misericordia? ¿Por qué no el Dios santo? ¿Por qué el Dios de paz? Humildemente creo que hay una relación muy fuerte con el versículo 6 y 7. Porque saben una cosa: los malos pensamientos en nuestra mente generan una palabra que la Biblia la describe, que es ansiedad. En el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos o angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias en el Señor. Pablo dice que debemos transformar mi oración, ¿cuál es la palabra? Mi ansiedad, que yo debo transformar mi ansiedad ¿en qué? En una oración. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros eliminamos de nuestra mente la ansiedad, la angustia, la preocupación, lo transformamos por una oración al Señor. La Biblia dice que el Dios de paz protege mi corazón, guarda mi corazón, y también que guarda mis pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son guardados por Dios, en tu vida y en mi vida, ¿qué hay? Paz. Por eso es paz, creo yo. Por eso es paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, sí, porque hemos pasado de muerte a vida y ya no tenemos ninguna deuda con el Señor. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Estamos en paz con Dios. La ira de Dios ya no está con nosotros, contra nosotros. Pero aún así, aunque ya yo no estoy enemistado con Dios, Dios sabe que yo necesito su paz en medio de la lucha, en mi mente, entre mi carne y el Espíritu. Y el Señor dice que cuando yo hago con mis pensamientos lo que dice este texto, y cuando tú y yo hacemos con nuestra vida lo que dice este texto, dice que la paz de Dios y el Dios de paz estará contigo. Pero aprópiate del versículo 7, porque cuando Dios transforma tu preocupación y tu ansiedad en paz, dice que Dios guarda, Dios protege nuestros pensamientos. Y solamente así tendremos paz. Tenemos tranquilidad. Podremos enfrentar un mundo que se está cayendo, un mundo que se está destruyendo, un escenario donde cada día hay menos esperanza, donde cada día todo está más complicado, donde las variables del problema cada vez están más extrañas, donde no hay forma, no se vislumbra nada. En medio de ese escenario, yo puedo experimentar que el Dios de paz esté conmigo todos los días. Pero eso no va a venir con el mensaje del domingo, eso no va a venir con una frase que yo apunte o que yo publique, eso va a venir con una mente ejercitada en todo lo puro, en todo lo verdadero, y con una vida practicando de acuerdo a eso. Cuando el cristiano hace eso, aprópiate de la promesa: el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. Estará contigo hoy,
Estará contigo mañana cuando vuelvan a venir los pensamientos, cuando venga la ansiedad, cuando venga el estrés, cuando venga la preocupación, cuando venga cada una de esas cosas. El Dios de paz. Esa es una de mis oraciones. Que el Dios de paz guarde mis pensamientos. Que el Dios de paz guarde mis pensamientos. Y que Él esté conmigo. Hay paz en nuestra vida cuando actuamos y pensamos conforme a la verdad de Dios. Iglesia amada, guardemos nuestra mente. Recordemos que hay una batalla en ella. Recordemos cada día la dirección de la palabra en estos versículos. Esto pensad, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor le bendiga.